pero el buen líder no. Y yo digo con aquellos que tienen el tiempo, porque hay personas que ahorita no vinieron porque están ocupados todavía. Pero yo me refiero a aquellas personas que tienen la oportunidad, hermanos, de estar en el culto de oración, que es donde intercedemos por la iglesia, por los hermanos, que es donde tenemos enseñanza, donde vamos a conocer o conocemos cuáles son los proyectos, los planes, propósitos de Dios. Amén. No estamos aquí. ¿Cómo un líder puede funcionar bien? Está separado de toda comunicación. Amén, hermanos. Y dice la palabra, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y dice la palabra, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí comienza la evangelización y ahí comienza Dios a levantar, a fundar esa obra en ese lugar. Amén. Dice la palabra, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El siguiente versículo, aconteció que mientras íbamos a la oración, así se verá, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba, ¿qué dice ahí? Grandes ganancias a sus amos, adivinando. Así era el trabajo de ella. Y ahí comienza, hermanos, todo este problema, este alboroto que se formó en la ciudad, de tal manera que tomaron a Pablo, a Silas y los metieron a la cárcel. Y ahí es donde Dios hizo la obra en la vida de ellos cuando adoraron a Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahí evangelizaron, ahí se convierte este hombre llamado Epafrodito, y ahí también Dios lo levanta como líder de la iglesia. Amén. O como líder en la iglesia. Dios lo levantó y comenzó a servir a Dios con todo su corazón. Sí, amén. 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 Con todo su corazón. Cuando otros dejaron al apóstol Pablo, como Alejandro, que andaban ahí también, recuerde que ahí se encuentra, en ese alboroto se encuentra Alejandro también, que después se vuelve apóstata, negando la verdad de la palabra y anunciando un evangelio diferente. Este hombre se mantuvo. Se mantuvo en la palabra, sirviendo al Señor y tratando de servir en lo que pudiera a los demás que estaban sirviendo en la obra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahí comienza el liderazgo de este hombre. Y cuando Pablo escribe, hermanos, esas palabras que nosotros encontramos en Filipenses, vamos a regresar ahí. El versículo, capítulo 2 y teníamos el versículo 25, ¿verdad? Que vamos a leer. Gloria a Dios. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Verdad que así le llama? Entonces vimos una parte, hermanos, quizás usted pudiera leer en su casa la continuación o los siguientes versículos que teníamos por leer acerca de estos hombres que sirvieron a Dios, que llegaron ahí guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Amén. Lo llevó a ese lugar, hermanos, y ahí se levanta una gran obra, y levanta a Dios líderes en ese lugar que trabajaron y sirvieron, ayudaron al apóstol Pablo en el ministerio que Dios le había encomendado. Amén. Entonces, cuando leemos acá el versículo 25, dice la Biblia, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice la palabra, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y luego dice la palabra, y gravemente se angustió, porque, ¿cómo dice? Habíais oído que había enfermado. Entonces, algunos estudiosos creen que este hombre enfermó cuando la iglesia lo envía, la iglesia de Filipo envía a ver a Pablo, a visitar a Pablo en la cárcel en Roma, y ese camino, más de 100 kilómetros,
en ese camino que ese hombre emprendió para llegar hasta donde estaba Pablo. Algunos dicen que fue en ese momento cuando enfermó. Pero a pesar de la enfermedad, que fue una enfermedad grave, que estuvo a punto de morir, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Este hombre llegó, hermanos, a donde tenía que hacerlo. Cualquiera se hubiera quedado en el camino y se hubiera regresado. Amén. Pero este hombre, a pesar de todo lo que estaba padeciendo, una enfermedad que estuvo al borde de la muerte, él siguió para llegar hasta donde estaba Pablo y cumplir su misión. Amén. 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 Por eso es que Pablo, hermanos, le llama en el versículo 25, de esta manera. Amén. Epafrodito, hermano y colaborador, compañero de milicia. Que en algunas ocasiones Pablo se vio en la misma condición que él, pero llevó el mensaje del Evangelio. Sí, amén. Amén. Ahora este hombre le había tocado a él, pero él tenía que llegar con la encomienda que la iglesia mandaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había amor para el hombre que estaba metido en la cárcel. Aleluya. Sabía que era un siervo de Dios, que estaba por causa del Evangelio en ese lugar. Sí, amén. Amén. Por causa del Evangelio. Sí, Y amén. que era digno llevar la encomienda que mandaba la iglesia. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, en esa trayectoria, ¿verdad? De ese camino que tenía que pasar por Italia, ¿verdad? Ahora como nosotros lo conocemos, aunque la Biblia lo llama de esa manera también, tuvo que caminar esa larga distancia o recorrer esa larga distancia para llegar. Pero llega, hermano. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 26 dice, porque él tenía gran deseos de veros. Estuvo al borde de la muerte, pensó que a lo mejor no podía o no iba a volver a mirar a los hermanos de la iglesia en Filipos. Por eso es que cuando Dios lo levanta, porque dice que una obra, una intervención divina, Dios lo sanó. Sí, amén. Amén. Y él tenía ese deseo de regresar, estaba sirviendo a Pablo ahí donde estaba en lo que él podía, pero también tenía deseo de regresar con los hermanos y Amén. llevarle esa palabra de consuelo enviada por el apóstol Pablo. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, en todo momento a llevar el evangelio, pase lo que pase, Amén. Amén. cueste lo que cueste, de llevar el mensaje de salvación. Nosotros fuimos llamados para eso, Amén. para Aleluya. llevar el mensaje de salvación. Sí, amén. Y tenemos que estar dispuestos, hermanos, a ayudar a aquellos también que lo están llevando, el Amén. mensaje de la salvación. Aleluya. Usted va a ver acá lo que el apóstol Pablo encarga a la iglesia, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Ellos solamente habían escuchado, pero aquí Pablo les envía la carta y les dice que en verdad estuvo enfermo. Sí, amén. Sigue diciendo el versículo 27, ¿verdad? Sí, amén. Dice la palabra, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Se sentía triste el apóstol Pablo porque no podía estar con los hermanos, no podía llevarles el mensaje, y más la tristeza de un siervo que hubiera podido haber muerto. ¿Sí me explico? Amén. Ahora, sigue diciendo la palabra. Así que le envió con mayor, le envío, es verdad, le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. El versículo siguiente dice la palabra, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él, a los que anuncian la verdad, Amén. no a farsantes, a los que anuncian la verdad, Aleluya. a los que trabajan en la obra del Señor, Amén. a los que se esfuerzan por llevar el mensaje de la salvación. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Sigue diciendo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. O sea, que estuvo a punto de morir por causa del Evangelio de Cristo, Amén. de la obra redentora de Cristo. ¿Estamos nosotros en verdad dispuestos, hermanos? Nosotros que anhelamos trabajar en el Señor y que le decimos, Señor, yo quiero trabajar en alguna área, en el ministerio, en la iglesia, pero en realidad estamos dispuestos, solamente nos hacemos la idea de que vamos a estar aquí encerrados en las cuatro paredes y vamos a venir al culto, nos vamos a ir, y que Dios no nos puede señalar para enviarnos a predicar la palabra. Poderoso Dios. Tenemos que estar conscientes de todo esto. Dios necesita obreros en su obra. Sí, amén. Él dice, rogad
por obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La obra necesita de obreros, de líderes que estén dispuestos a hacer la obra del Señor. Alabado Dios. Amén, hermano. Que estén dispuestos a hacer la obra del Señor. Tenemos que estar conscientes que de un momento a otro Dios nos puede llamar. Sí, amén. Pero qué tan dispuestos nosotros estamos Aleluya. para trabajar en la obra del Señor. Qué tan dispuestos estamos para decirle, sí, Señor, aquí estoy. Y no retroceder, hermano. Sí, amén. Sino seguir adelante en la obra del Señor. Porque si Dios nos ha llamado para algo, Dios nos llamó. Amén. Si Dios nos ha llamado para algo, Dios nos llamó, hermano. Aleluya. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estuvo dispuesto. ¿Verdad que se dice? Sí, amén. Dispuesto en todo momento. Vamos a ir al capítulo 4, en Filipenses siempre. 4, vamos a leer versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 20. 4, 18 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, así dice, ¿verdad? Amén. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces solamente tomamos el versículo y lo hacemos nuestro, pero miremos el contexto. Sí, amén. La entrega de la iglesia, Aleluya. la entrega de este hombre que llevó la encomienda que la iglesia enviaba. Y por ese ferviente amor y apoyo en la obra y servicio en la obra del Señor, Pablo dice estas palabras: mi Dios pues suplirá, porque Dios no se queda con nada. Sí, aleluya. El trabajo en la obra del Señor suyo, de parte suya hacia Dios, no quedará sin recompensa. Aleluya. Amén. La obra que usted hace, nunca la haga renegando, nunca lo haga diciendo es que los demás no quieren y por eso estoy aquí. No haga eso. Amén, 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 amén. Hágalo de buena gana, de buena voluntad, porque es para el Señor, hermanos, y de Él tenemos nosotros la recompensa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El versículo siguiente dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabras de un hombre que estaba metido en una cárcel. Sí, amén. Estaba reconociendo el trabajo, el valioso trabajo de estas dos personas que se esforzaban en la obra. Entonces, cuando leemos el versículo 25 del capítulo 2, Pablo comienza a describir a este hombre llamado Epafrodito, y la primera característica que se ve acá del apóstol Pablo referente a este hombre, él le llama mi hermano, capítulo 2, Sí, amén. versículo 25. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a ir ahí, hermanos. Dice el capítulo 2, versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Amén. Y no solamente porque habían creído en el mismo Padre, en el mismo Dios, sino que veía también el amor y el aprecio que le tenía. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Él le dice mi hermano, no dice nuestro hermano, sino mi hermano. Oh, aleluya. Sí, El amén. cariño con el que se refiere a este hombre, porque veía el esfuerzo, hermano. Amén. ¿Qué pastor no se va a alegrar cuando ve, hermanos, líderes esforzados en la obra? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué líder no se va a alegrar cuando en su grupo que está liderando, está dirigiendo, ve, hermanos, la disposición en las personas de servir al Señor? Esto llena de alegría, llena de gozo. Amén. Amén. Primera característica, mi hermano. Sí, amén. La segunda característica que encontramos acá, colaborador. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Colaborador. En otras palabras, co-trabajador. O sea, alguien que está trabajando igual que él. Amén. Amén. Colaborador, co-trabajador. Amén. Mi hermano y alguien que se esfuerza en la obra del Señor. Amén. Que la obra del Señor no quede en segundo lugar, que la obra del Señor es primero. Aleluya. Amén, hermano. Amén.
que la obra del Señor es lo más importante, porque se está trabajando para el Dios que nos da todo. Aleluya. Que nos suple todo. Sí, Que nos bendice de la manera que nos bendice. Entonces, de esa misma manera como Dios se ha dado el todo por nosotros, de esa misma manera correspondámosle nosotros a Él. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo lo único. Amén. Dio todo lo de valor. Aleluya, gloria a Dios. De esa misma manera, nosotros entreguémosle de lleno, hermanos, a Dios, o entreguémonos de lleno a Dios en el servicio a Él. Amén. Vuelvo a decir, si alguien le dice, ¿por qué te esmeras tanto y por qué quieres trabajar tanto? Es que el que le estoy sirviendo se dio todo por mí. Sí, amén. Amén. Al que Aleluya. le estoy sirviendo se entregó de lleno. Poderoso Dios. Y no lo estuvo pensando, Él decidió hacerlo por amor a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces a este hombre, la segunda característica es un colaborador, alguien que se dedica a lo mismo, según lo declara la palabra. Por ejemplo, si vemos el capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4 mientras estamos acá en la pantalla en ese versículo, porque vamos a regresar. Vamos nosotros con nuestras Biblias, al capítulo 4, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, ¿se dice verdad? Amén. Que ayudes a estas. Ahora, leamos desde el versículo 1 para entender acá estas palabras. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así dice, ¿verdad? Amén. Ruego a Evodia y a Sintique que sean, Sintique, ¿verdad? Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas pasaban peleando en la iglesia. Y el apóstol Pablo les exhorta que sean del mismo sentido. Somos un solo cuerpo Sí, amén. en Cristo Jesús. Entre nosotros no podemos o no puede haber contienda. Poderoso Dios. Imagínese Aleluya. usted un liderazgo dividido, hermano. Aleluya. No se puede. Un pueblo dividido no se puede. No prevalece. La Biblia nos enseña de esta manera. Hemos sido llamados a pelear por una misma causa. Amén. Hemos sido llamados a militar en la misma milicia, en el mismo ejército. Amén. Sí, amén. No nos podemos dar el lujo como muchos en el tiempo de guerra se dieron. Estuvieron en un bando, luego se pasaron para el otro y así estuvieron. No, nosotros hemos sido llamados para pelear en un solo, hermano. Y este es en el ejército de Cristo. Sí, amén. Amén, hermanos. Entonces, dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, Aleluya. y los demás colaboradores míos, cuyo nombre o cuyos nombres están en el libro de la vida. Aleluya. Hay Gloria a Dios. recompensa, hermano. Poderoso. Hay recompensa al trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Regresamos al capítulo 2, versículo 25. Gloria a Jesús. Una tercera característica. Él le llama mi compañero de milicia. ¿Verdad? Mi compañero de milicia. Él había visto el sufrimiento de aquel hombre y que estaba dispuesto a seguir sirviendo en la obra del Señor. Pasara lo que pasara, tenía un solo propósito. Estaba definida su meta. Era llegar a Cristo. Amén. Era seguir a Cristo, mirar el blanco y continuar hasta llegar a la meta final. Coronar su carrera. No le importó estar gravemente enfermo. Después, hermanos, de levantarse o Dios levantarle de esa enfermedad, él continuó haciendo lo mismo. No hubo una diferencia, no dijo, bueno, por el Evangelio, por pasar sirviendo tanto en la obra, en el Evangelio, hasta enfermo estoy, mejor voy a tomarme un tiempo. Él no hizo eso, hermano. Amén. Muchas personas lo hacen, pero no tienen un propósito definido. Poderoso Dios. Cuando tenemos un propósito definido, entonces nos entregamos de lleno a la obra del Señor. Estamos dispuestos a hacer la obra del Señor, pase lo que pase. Amén, hermanos, pase lo que pase. Entonces le llama mi compañero de milicia.
Amén. Amén. Él y Pablo, este hombre y Pablo habían hecho batalla, no solo en la labor de la iglesia, al resolver conflictos internos de la iglesia, porque eso es lo que pasaba. Recuerda lo que leímos en el capítulo 4, versículo 3, ¿verdad? Versículo 1 al 3. Amén. El conflicto que había, lo habían resuelto. Amén. Amén. Lo más duro que puede ver, hermanos, en una iglesia es que los mismos líderes apoyen el conflicto. Sí, amén. Que en lugar de llevar una solución, se metan también en el chisme, en el problema. Aleluya. Amén. Amén. Que quizá frente al pastor diga, no, pues es que esto no debe ser así, pero cuando están con las personas que han hecho un conflicto, no, es que el pastor o los líderes, ¿sí me explico, hermano? No se puede. Amén. Aleluya. Tenemos que estar no de parte del pastor, de parte de Amén. Dios, de la Aleluya. palabra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Porque recuerde que la batalla que estamos peleando y en el ejército que estamos, no es el ejército del pastor, es el ejército del Señor. Amén. Entonces tenemos que luchar y batallar juntos, hermanos. Seguir adelante. Amén. Seguir adelante en todo momento, hasta llegar hasta el final. Gloria a Dios. Este hombre, podemos ver a través de la Biblia que fue fiel a su llamado. Incluso hasta en el momento de que sintió la muerte llegar a su vida. Fue fiel. Amén. Fue fiel. Y Dios espera de nosotros esa misma fidelidad en todo momento. Amén. Serle fiel a Él. Si le somos fieles al Señor, seremos fieles en la iglesia. Amén. Aleluya. Si le somos fieles al Señor, seremos fieles en el liderazgo. Amén. Si le somos fieles al Señor, seremos fieles con los hermanos. Aleluya. Amén. Si le somos fieles al Señor, tendremos fidelidad para todos aquellos que nos rodean a nosotros. Aleluya. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor en este momento por su misericordia. Gloria a Jesús.